días. Mi nombre es César Puntriano Rosas. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el día de hoy les comentaré sobre el artículo que elaboré para la revista Laboren número 25, denominado Descentralización Productiva y posible derogación o modificación de los esquemas vigentes. La asunción de un nuevo gobierno en nuestro país trae consigo la esperanza que soplen vientos de cambio, no solo políticos, sino también técnicos. Esto último, y en lo que al derecho laboral se refiere, con la finalidad de fortalecer el rol tutelar del derecho del trabajo y también otorgar seguridad jurídica a quienes generan puestos de trabajo, es decir, a los empleadores. Por supuesto, sin desconocerlo primero. En nuestro artículo proponemos algunas modificaciones a la normativa sobre descentralización productiva, desde su marco conceptual, ámbito de aplicación, contratación laboral, protección a los derechos laborales a través de la responsabilidad solidaria y el ejercicio de los derechos colectivos. Propuestas que tenemos la esperanza de que sean implementadas por este gobierno. El esquema de nuestro artículo va de la siguiente manera. Luego de realizar un breve repaso por la regulación vigente en materia de descentralización productiva en nuestro país, proponemos los siguientes cambios. En cuanto al cambio conceptual, consideramos deficiente la técnica legislativa existente para regular lo relativo al suministro de mano de obra, que va en contra de la línea planteada por el derecho comparado. Pues en el derecho comparado, el suministro de mano de obra únicamente se refiere al destaque de personas, para colocarlos bajo el ámbito de organización y dirección de la empresa usuaria, lo que para nuestro ordenamiento sería la intermediación laboral de servicios temporales. La empresa de intermediación o cooperativa de trabajadores no ejecuta servicio alguno, salvo el destaque de personal. Sin embargo, para nuestra regulación, la intermediación laboral puede incluir actividades complementarias o altamente especializadas, que en realidad eso ya escaparía al destaque de mano de obra, sino que se trataría de una prestación de servicios. Creemos que este cambio propuesto generaría coherencia interna en el marco normativo, pues no podemos hablar de un destaque de personas y luego plantear la inaplicación del 20%, que es el porcentaje limitativo, a labores complementarias o especializadas, si es que existe autonomía al momento de prestar el servicio. Los requisitos relativos al registro, capital mínimo, carta fianza, hoy exigidos para la intermediación laboral, podrían mantenerse para el destaque de personas por empresas de servicios temporales, lo que sería solamente el destaque de mano de obra, mientras que la responsabilidad solidaria podría quedar en todos los supuestos. El segundo cambio es el relativo al ámbito de aplicación de la subcontratación. Creemos que debería modificarse nuestra regulación actual a partir de una interpretación armónica de la Constitución, el ámbito del derecho del trabajo y sostener que la subcontratación no permite externalizar actividades nucleares. Somos de la opinión que la subcontratación puede comprender actividades periféricas o auxiliares a la consecución de la finalidad última, el core business del negocio de la empresa contratante, así como también algunas actividades indispensables para hacerlo viable, pero no a su esencia propiamente, porque externalizar la esencia de la empresa principal supondría una sustitución de empleado. Así que creemos que eso es otro aspecto que debería modificarse. En lo que se refiere a la contratación laboral, es decir, la contratación de mano de obra por empresas que prestan servicios de intermediación laboral o de tercerización o en general de subcontratación, hay una gran discusión que se lleva a los tribunales, tanto judiciales como administrativos, relativos a la viabilidad de contratar a ese personal de manera temporal. Somos de la opinión que es correcta esa vía, por supuesto, para actividades en esencia temporales o transitorias, que justamente tienen que ver con el hecho de que la empresa principal y la empresa contratista se vinculan a través de un contrato de duración determinada en el tiempo. Creemos que una manera de zanjar esta discusión que genera inseguridad jurídica es que la normativa cambie y viabilice o permita esta contratación temporal. En cuanto a la garantía de los derechos laborales y de seguridad social, también creemos que la regulación sobre la responsabilidad solidaria es deficiente. Por ejemplo, en el caso de la intermediación laboral, la regulación de la solidaridad solamente comprende los derechos laborales de los trabajadores destacados, quedando sin protección las obligaciones de seguridad social no cubiertas por la fianza. La solidaridad también está excluida de manera irrazonable de los organismos públicos.
La exclusión reglamentaria es ilegal, por lo que debería modificarse. Por otro lado, la solidaridad se limita a los derechos laborales de origen legal o colectivo no cubiertos por la fianza, dejando de lado los derivados de la voluntad unilateral del empleador, de la costumbre o de pactos entre empleador y trabajador. Esta exclusión es irrazonable. Tampoco se regula el plazo con el cual los trabajadores pueden demandar e iniciar un proceso laboral contra la empresa principal y la contratista de manera solidaria. Creemos que el plazo prescriptorio de 4 años no debería aplicarse porque no existe una relación laboral directa entre el personal de la empresa intermediadora y la empresa principal. Debería haber una regulación también aquí. En la tercerización, la solidaridad también es limitada, porque si bien va más allá o es mejorada, es mejor que la intermediación laboral porque permite también cubrir a la seguridad social, creemos que debería no solamente limitarse a las provenientes de fuente legal, es decir, a las obligaciones legales, debería también incorporarse a las obligaciones derivadas de convenios colectivos, contrato de trabajo, costumbre, voluntad unilateral del empleador, entre otros. Un último punto de nuestro artículo, nos hubiera gustado ampliarlo, pero por cuestiones de espacio, respetamos las reglas de la edición de la revista, a la cual felicitamos, se refiere a la garantía de los derechos colectivos. Es algo conocido de que la subcontratación tiene un efecto natural en los derechos colectivos. Afecta la sindicación, negociación colectiva y qué duda cabe la huelga. Frente a ello hay algunas propuestas que podrían evaluarse, como la representación conjunta de los trabajadores de las empresas contratistas por parte de los órganos de representación de la empresa principal, es decir, los sindicatos de la empresa principal llevan a la mesa reivindicaciones de los trabajadores de las contratas. La coordinación intersindical va de la mano, es muy importante para este tipo de negociación colectiva. El mantenimiento de la representación sindical en supuestos de sucesión de contratas. Las empresas principales cambian de contratista, yo creo que el sindicato debería mantenerse, porque normalmente en estos supuestos de sucesión de contratistas los trabajadores se mantienen también. La negociación colectiva transversal es una propuesta más compleja sin duda, no debería descartarse. Quizás al inicio podría propenderse hacia la celebración de pactos entre el empresario principal y las contratistas, por lo menos para garantizar condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores. Una transición hacia una negociación colectiva transversal. Es interesante, sin duda, el hecho de que la empresa principal y las empresas contratistas pacten condiciones mínimas para los trabajadores de estas últimas. En un futuro podríamos hablar ya de una negociación colectiva entre los trabajadores de las contratistas y las principales, pero creo que todavía no. Hay que ir progresivamente, fijando un piso mínimo, unos derechos mínimos que deberían ser considerados por la contratista para estos trabajadores a partir de una negociación entre la contrata y la principal. Es una alternativa interesante que requiere un análisis y un estudio más profundo y sin duda un cambio de mentalidad. Pues bien, nuestro artículo cubre esos aspectos, los invitamos a revisarlo, así como los demás artículos, por supuesto, de Laboren 25, que están buenísimos, y nuevamente felicito a mis colegas, miembros de la sociedad, y al comité editorial por tan importante publicación. Muchas gracias.